Sí, hay, digamos, un diálogo entre estos autores. Perdón, se me había olvidado comenzar a grabar la sesión, pero ya espero que los diálogos que podamos tener aquí les sirvan de algo a los compañeros que no pueden estar con nosotros y que después revisan las sesiones. Sí, hay una, recordemos, son más o menos los mismos años en donde se están dando estas nuevas visiones de la historia, Ginsburg, Foucault, Desartó, pero no solamente ellos dentro del terreno de la historia, aunque Foucault también no puede ser considerado solamente un solo historiador, lo mismo que Desartó, sino que va a ser un momento de efervescencia en la teoría social. Eh, eh, Autores como Bourdieu, Althusser, eh, después, bueno, vendrán otros más como Rancière, Deleuze, varios, sobre todo el pensamiento francés en aquella época, los 60, 70, va a ser, digamos, quienes lleven muchas de las reflexiones en el campo de las disciplinas sociales. Eh, Paul Ricoeur también está entre estos autores. Y que bueno, muchos van a estar cuestionando, pues no solamente ya esta vieja idea de la verdad, de la historia, de las ciencias sociales, de este conocimiento, sino también haciendo en el caso de Desertó, una reflexión que va a, digamos, a los orígenes mismos de la disciplina, pues, ¿no? Ya no solamente es un poco como lo que decía Abigail, ya no solamente es cuestionar esta onda de la verdad, sino también ahorita respondo a la pregunta que hace Abigail, sino también esta idea de, bueno, o sea, ¿cuál es el lugar social del historiador? O cuál es el lugar social de las disciplinas sociales, si nada más es eh, reunirse en conferencias o en simposios o en espacios para, como decía la compañera, darse palmaditas en la espalda y aplaudirse qué gran libro se ha escrito, o si en realidad tiene una función eso, social, si aporta algo a la sociedad en donde se está generando, si la historia, y que eso me parece que sigue siendo un tema que genera bastante polémica, sobre todo en las escuelas históricas, si la historia tiene algo que decir del presente o aporta algo para el presente y para la actualidad. Y si la historia es más que solamente estar hablando de hechos pasados de hace 200, 300 años, que probablemente y que sean necesario comprenderlos y que sean importante conocerlos, porque a mí me queda claro que siguen influyendo sobre nuestras vidas, sobre cómo nos organizamos, sobre cómo pensamos, pero como en ocasiones a veces, y es una crítica que hago a estas, digamos, esta forma de entender la historia, a veces está totalmente desvinculada del presente y nos hablan de personas, de nombres, de hechos, de cosas, eh, y que como bien decía Friedrich Nietzsche, a veces el historiador de tanto pensar hacia atrás termina viviendo en el pasado y a veces nos hablan de estos personajes muy importantes, muy interesantes, pero sin comprenderlos en la actualidad, casi como un tipo de, una disciplina casi inmóvil, ¿no? Como seres casi inmóviles, eh, que de repente pues no le hacen sentido a la gente, o hablan de cosas tan sofisticadas o de cosas tan especializadas para el historiador, como dirían por ahí algunos profesores, las finezas de la historia, que pues nada más se entienden ellos o solamente se leen ellos. Entonces de repente esta crítica mordaz y dura que hace Desertó así de, a ver, pues sí, pero ¿desde dónde estamos escribiendo? ¿Qué es lo que no está dicho? ¿Cuál es nuestro lugar social? ¿Sí? Me parece que él, para los historiadores, pero en general, para los que estamos interesados en las disciplinas humanísticas, en las disciplinas científico-sociales o en las disciplinas culturales, pues creo que también es una muy buena crítica a nosotros, ¿no? O sea, desde dónde estamos parados, desde no solamente qué instituciones nos representan, sino
nosotros como parte de una institución social que es nuestra familia, como parte de una, digamos, como parte nosotros de una comunidad, de un grupo social, de un pueblo, de un país, de una nación, de un estado, de una ciudad, pues desde dónde estamos parados, ¿no? ¿Cuáles son nuestros cimientos que nos dan sentido del lugar social, pues, y esas cosas que no están dichas, ¿no? Somos de una familia acomodada, somos de una familia humilde, somos de una familia con ciertas posibilidades, estudiamos en tal escuela, ya fuimos a primarias públicas o secundarias privadas, todo eso, por supuesto, que no influye, bueno, sí influye, no determina a las personas. Eso del determinismo creo que en otras clases y probablemente en otras materias conmigo, con otros profesores, lo habrán discutido, pues hay varias teorías deterministas con las cuales yo no estoy para nada emparentado, pero sí me queda claro que las condiciones socioculturales y contextuales de los individuos, eso, condicionan a las personas, generan escenarios, horizontes de posibilidades de desarrollo de los individuos, y eso es tan importante a la hora de investigar, de escribir, en este caso, para Desertó, el pensar el lugar del historiador. Eh, Ahora sí voy a permitirme leer lo que escribió Abigail. Se me olvidó que habías preguntado eso porque el historiador selecciona y hace una interpretación de la realidad, que hay unas condiciones que influyen sobre lo que es historiografiable y queda en el silencio. Todo lo demás, que ese ejercicio es necesario en la medida que sea consciente de ello y se apoye en una metodología científica. Sí, muy bien, Abigail. Y eso es también interesante en el campo del historiador, como lo decíamos. Eh, lo que no es explícito, lo que no está dicho, en la selección de un objeto de investigación, en la selección de una problemática histórica, en lo que podríamos decir también los gustos o las decisiones y que esa es una de las grandes críticas también desde este enfoque, pues las decisiones muchas veces operan más por una cuestión de un gusto personal por ciertos eh, teóricos o por ciertos problemas, y no tanto por una más académica y más, llamémosle así, precisa en cuanto al tema de estudio o en cuanto a la realidad social que queremos investigar. Recuerdo las clases con un profesor que nos dio las materias de metodología, Jorge Aceves, un gran metodólogo mexicano. Él decía que sí, que claro, que el investigador y toma las decisiones con lo que es, con, con sus intereses, pero también decía que la realidad te exige, que la misma realidad te, te lleva o te obliga a que investigues, porque hay temas pues, que están ahí, pues que están exigiendo ser estudiados y que uh, nos permite, o más bien nos invita a estudiarlas, ¿sí? Y en ese sentido, me gustaría que avanzáramos en este capitulito que se llama La institución histórica. ¿Qué me pueden decir de esta parte? Bueno, alguien, además de los que ya participaron
le dio una ojeada a este texto. Bueno, ojeada pues no, ¿verdad? Porque es un PDF. Pero alguien le echó un ojo por ahí. Adelante, Yari. Hola. ¿Qué tal? Buen día. Sí, le eché una virtual Ajá. al PDF desde la sesión pasada y quería pues comentar que como tú ya mencionabas que era una lectura densa, en efecto a mí se me hizo una de las lecturas más complicadas para entender. Y si soy franca, no lo terminé de leer por lo mismo que estaba leyendo y luego me perdí entre los párrafos y no estaba segura de lo que se quería transmitir. Entonces, por esa parte, desgraciadamente creo que hoy no podré participar mucho en esta lectura. Creo que me quiero reforzar más bien en lo que digan los demás o en lo que digas tú, pero sí, la verdad se me hizo algo complicado de entender y no se me hizo la más digerible, pero en cuanto al el artículo que nos habías enviado también a leer, el de Ignacio Betancourt, creo que ahí sí quedó mucho más claro estos tres apartados de la que habla y cómo la operación histórica pues aborda lo que es el lugar social, las prácticas científicas y el escrito. Ahí sí queda un poco más claro, pero el texto así en su esplendor sí no me quedó del todo claro. Sí es curioso, ¿no? Como en el texto de Betancourt es, aparte de un texto bastante corto, pues usa un lenguaje muy fluido, muy sencillo, muy fácil de entender, y acá tenemos un texto, eso, un poco más denso, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir sus opiniones, sus impresiones generales del texto? No, ¿se escucha? ¿Me escucho? ¿Me escucho? Sí, te escuchas. Ok, es que después tengo problemas cuando pongo quito audífonos aquí. Me parece un texto muy completo, o sea, me parece que es extenso, pero no necesariamente demasiado extenso, tomando en cuenta que abarca muchos temas y trata de hablar de muchos aspectos de este proceso de escritura y de la labor historiográfica. Y incluso en eso me parece eh, que yo sentí que duraban lo correcto los tiempos en los que se estaba escribiendo, pero para cuando terminé de leerlo creí que era bastante poco, creí que había leído más de lo que me decía, pero pues lo importante aquí es de lo que está hablando, ¿no? Y aprecio mucho cómo es que trata de abarcar este proceso de una manera muy completa, desde no solo el de dónde naces y de dónde estás sacando como alguna clase de información, pero de opinión que después vas a terminar plasmando en un texto, sino que en base a de dónde estás sacando tus fuentes, cómo es que no puedes tener exactamente toda la objetividad que quieras, por mucho que te esfuerces, no puedes tener todos los documentos que necesitas para tener la perspectiva más objetiva, no puedes tener el ojo de Dios y saberlo todo, lo que sucedió en el momento. Y no solo eso, sino llevar cómo es que eh, es importante desde de dónde sacamos las cosas, a cómo las escribimos, cómo nos comunicamos y cómo es que nos expresamos, y de ahí llevarnos hasta la crítica de nuestro propio texto y cómo nuestro texto va a ser interpretado fuera de nosotros y fuera de nuestras circunstancias. Cómo es que después, no, al terminar de escribir, pues ya nos hemos despegado de ese texto, nosotros ya no tenemos el control de cómo lo dices, cómo lo sientes, narras. La persona que lo lea será la que se encargue
de leerlo, de analizarlo y de narrarlo en base a lo que tú pusiste en el texto, no en base a ti como persona. Me parece muy, muy importante todo lo que nos dice Michel de Certeau. Muy bien, sí, muy bien, Sergio. Interesante esta aportación que haces. Me recordaste a lo que en clase nos decía mi maestro Jacques Lafayette, que un escritor, un historiador y antropólogo, Lafayette, que cuando un escritor deja ya el texto, da punto final, se publica y llega al público, pues difícilmente, con las contadas excepciones de presentaciones del libro o alguna conferencia en donde se hable sobre el texto, pues difícilmente puede estar ahí a un lado de los lectores para poder explicarles qué quería decir o qué se quería decir, sino Lafayette decía, y era su frase, que el autor debe de estar a la altura de la obra, pues, ¿no? Y me parece que desertó, y sobre todo en esta parte en la que quiero que trabajemos el día de hoy, lo que alcancemos de aquí a las 11, sobre esta idea de la institución histórica. Me parece que también ahí tiene sentido esto que decía Jacques Lafayette, ¿no? O sea, el autor debe estar a la altura de la obra, pero nosotros como estudiantes, como académicos, como escritores, historiadores, multiculturólogos, científicos sociales, como quieran denominarse, o simplemente como interesados en la vida social, interesados en los temas sociales. Digamos que los que buscamos tener una formación académica, a diferencia de quienes de manera alternativa, de manera un poco por sus propios medios, pues lee, estudia, investiga, nosotros nos formamos en lo que le va a llamar de Certeau instituciones del saber, ¿sí? Es decir, la Universidad de la Ciénega, en cierto sentido, pues es eso, es una institución del saber, ¿sí? Digamos, mucho más compleja que, pues simplemente pues pasar por la escuela, la primaria, la secundaria. O sea, está bien, son conocimientos básicos que en teoría todo individuo debería de tener, pues, ¿no? Sabemos cuáles son las deficiencias del sistema educativo en nuestro país, pero en general asumimos que una persona que cursó la primaria, la secundaria, pues tiene conocimientos mínimos, básicos, requeridos, pues, ¿no? Una serie de habilidades también desarrolladas más o menos, ¿no? Operaciones matemáticas básicas, nociones del manejo del idioma, mínimos y básicos, capacidad por lo menos analítica para poder reflexionar sobre determinado lectura, ¿no? O por lo menos, en otro sentido, pues desarrollar un poco su sentido común para más o menos tener una serie de conocimientos medianamente básicos para la sobrevivencia en la realidad, ¿no? Más allá de conocimientos más precisos que impliquen pues ya una formalización de un perfil académico. Creo que eso, en teoría, debería de ser así, pues, ¿no? Que estas instituciones, sí, del saber, de los saberes básicos, pues nos preparan, ¿no? Como individuos, como estudiantes, para después, bueno, acceder a una institución de saber
o a una serie de instituciones de los saberes más especializados. Y eso, pues, en teoría sería una universidad. En la clase anterior veíamos eso, ¿no? Cómo hay, y esto es también la reflexión de Dessertó, cómo hay, por los poderes fácticos o por intereses de facto, una serie de intereses que influyen en cómo percibimos la educación universitaria y cómo nos es presentada o cómo nos han creado una serie de mitos sobre la formación universitaria. Lo vemos por ahí luego en algunos memes que son bastante chistosos. Los memes son los dichos populares del ayer, en donde estaban contenidos muchas reflexiones muy profundas. Lo vemos en estos memes ponen ahí un camionetón loco en la que dice un cuate, la camioneta del taquero, ¿no? Y ponen ahí un vehículo todo destartalado y ponen, ¿no? Mi maestro con 2 maestrías y 2 doctorados, ¿no? Y pues es chistoso porque en lo personal, a mí el debate que está ahí de fondo es cómo nos han vendido la idea de que el éxito académico se mide con los objetos, ¿no? Con las posesiones. Y de repente a mí me genera ya no solamente un poco de risa, sino un poco de preocupación, que desde por lo menos los años 70, cuando se vendía esta cantaleta de estudio a la universidad porque así vas a tener un mejor trabajo, las reflexiones filosóficas de los pedagogos y de los interesados en la vida universitaria decían, no, o sea, estudiar la universidad, tener estudios superiores, pues no, o sea, sí está bien, es un título, es una posibilidad económica, etcétera, pero va mucho más allá de eso, pues, va mucho más allá de eso, o sea, una finalidad, quizás una finalidad del saber, mucho, probablemente para algunos hoy suene más romántico, pero que en realidad tiene que ver con una finalidad del conocimiento, ¿no? O sea, el verdadero interesado en investigar y en saber no es una motivación económica, sino es una inquietud intelectual, ¿sí? Es una inquietud intelectual, quieres saber algo, quieres conocer algo, quieres demostrar algo, quieres encontrar algo, quieres descubrir algo, eso es lo que mueve las inquietudes, digamos, éticas de la investigación, ¿sí? La generación de conocimiento. Y en ese me parece que hay un vínculo con otras disciplinas artísticas, probablemente, ¿no? Alguien escribió aquí algo, creo que como Yari Sergio me pareció, dice Maximiliano, creo que como Yari Sergio me pareció un texto bastante completo, pero muy complejo de entender por los distintos subtemas que aborda, Certeau, pero me pareció un texto muy interesante del cómo distintos problemas influyen a la hora de escribir un texto en donde lo escribes, las opiniones, las experiencias de personas que participan y cómo algunos historiadores dejan de lado estas experiencias y como Certeau dice que pierde ese carácter académico. Sí, muchas gracias, Maximiliano. Interesante tu aportación. Entonces, ¿qué más nos dice de esta cuestión de estas instituciones del saber? Que obviamente las vapulea con todo, ¿eh? O sea, algo que es interesante y digamos, una postura que a mí en lo personal me agrada de Michel Desserteau es que no se anda por las ramas y si le tiene que vapulear y dar con todo a quien le tenga que dar con todo, le va a dar con todo a quien le tenga que dar con todo, ¿no? No se va a guardar nada. Eso me parece interesante de este autor. ¿Qué más nos dice sobre esta idea de la institución histórica?
¿Qué les hace pensar sobre su formación académica? ¿Qué les hace pensar sobre la institución en la cual estudian? ¿Y qué les hace pensar de la disciplina que están ustedes, en la cual se están formando? Finalmente, se están formando en un campo disciplinar, bueno, o en un campo multidisciplinar, que eso también es un tema interesante, es un tema de por sí interesante. No les estoy diciendo que ahorita me hablen del amor a la Universidad de la Ciénega o que generen una crítica feroz a la universidad, o que me hablen de que extrañan sus bellos paisajes, que supongo que muchos los extrañamos, o que me hablen de qué bonito era estar todos en un salón platicando, viéndonos, conviviendo. Háblenme de su institución, háblenme de su lugar social, háblenme de esta institución del saber en la que nos convoca y por la que estamos aquí, pues. Bueno, es una pregunta más sencilla. ¿Qué es la Universidad de la Ciénega para ustedes? ¿Nadie? ¿No es nada para ustedes la Universidad de la Ciénega? Adelante, Sergio. Estoy pensando, es que desde que lo dijo, piensan, no quiero decir que es mi segunda casa, porque eso es como lo que me repetían de niño todo el tiempo sobre la escuela. Pero sí es que, al menos yo, que no soy muy de pasar mi tiempo fuera de casa, la universidad es uno de los lugares donde paso más tiempo y en base a eso me gusta mucho todas las cosas que puedo sacar de ahí. Porque básicamente la universidad es más, digamos, aquí con las clases virtuales, tienes que juntar tus espacios de convivencia, tus espacios de ocio con tus espacios de trabajo. Terminas haciendo una mezcla de todo. Pero para mí la universidad es ese espacio de trabajo. Es ese lugar donde me puedo concentrar y tener muy claro que mi intención o que mi perspectiva, ¿cómo se llama en español? El workflow, es, es específica para estudiar, es específica para aprender nuevos conocimientos, para tomarme las cosas más en serio que como me las puedo tomar a veces enfrente de mi computador en ratos libres. Que sí aprendo, pero no generalmente con esa perspectiva. Entonces la universidad para mí es como esa visión del mundo en el que me puedo tomar más en serio lo que aprendo y también que lo puedo poner en práctica, porque a la vez la universidad me ayuda a relacionarme con personas con las que generalmente no me relacionaría fuera de casa y que eso me ayuda mucho a entender precisamente lo que yo estudio. Pero creo que eso es en específico para mí. Ya podrían ser muchas otras cosas, pero ya sería irse por las ramas. Muchas gracias, Sergio. ¿Alguien más? Bueno, quiero que estemos en la página, ahora verán, 72. La voy a poner en mi pantalla. A ver. Ahorita voy, ¿eh? Se los pongo.
¿Ya ven mi pantalla? Listo, ya se ve. Ok, bien. Ok, a ver, ¿quién anda por aquí? Vamos a ver. Saúl. Aquí. Ok, bien. ¿Puedes leer este párrafo desde esta institución? ¿Le Hasta... puedes hacer un Bien. poquito más de zoom? Porque No, no veo muy ¿no la bien. tienes tú? ¿No tienes tú la lectura a la mano? A la mano no. Ok, a ver, con ese zoom. Sí, con ese está bien. Gracias. Esta institución señala el origen de las ciencias modernas, como lo demuestra en el siglo XVII. Las asambleas de... Y güey, más zoom, por favor. A ver, déjame meterme al... Ya, yo lo leo, yo lo leo. Esta institución señala el origen de las ciencias modernas como lo demuestran en el siglo XVII las asambleas de eruditos en Saint-Germain-des-Prés, por ejemplo. Los intercambios de correspondencia y de viajes que realiza un grupo de curiosos y todavía con más claridad en el siglo XVIII, los círculos de sabios y las academias por las que Leibniz se preocupaba tanto. El nacimiento de las disciplinas está siempre ligado a la creación de grupos. Ojo, eso es súper importante lo que nos está diciendo Michel Desserteau. El nacimiento de esto que llamamos ciencias, muy acá, como las matemáticas, las físicas, que se preocupan tanto por el mundo y la realidad, dicen, no es cierto, siempre están ligados a la creación de grupos. La relación entre una institución social y la definición de un saber insinúa la figura, ya desde los tiempos de Bacon y Descartes, de lo que se ha llamado despolitización de los sabios. Ese es un tema súper interesante porque habrá por lo menos un par de posturas un poco contrastadas, ¿no? Una que nos dice, ok, la ciencia, los saberes deben de estar despolitizados, es decir, no obedecer a intereses políticos de ningún partido ni de ningún color político, pero finalmente sí deben de tener un interés político o estar interesadas en la polis, en lo que sucede en la política, en lo que sucede en la vida política de un país, porque finalmente incide la idea de los saberes o de los conocimientos científicos, en teoría, debe de incidir en la vida social. ¿Y cómo va a incidir en la vida social si no incide en la política y en la política pública? Y aquí Desserteau nos está hablando de eso, de una llamada despolitización de los sabios. Es preciso entender por este término no un destierro fuera de la sociedad, sino la fundación de cuerpos como el de ingenieros, de intelectuales necesitados, pensionados, etcétera. En el momento en que las universidades se estancan al volverse cada vez más intransigentes. Y esto es, como les decía hace rato, es una crítica mordaz, es una crítica feroz a las instituciones académicas, a las instituciones universitarias, que supuestamente tienen o generan trabajadores, gente de bien, gente ética, responsable, cuando en realidad cada vez se vuelven más intransigentes, cada vez se vuelven más cerradas y sobre todo, hablando en el terreno de una educación superior, universal, abierta, etcétera, muchas veces, y esto no lo tomen a mal, porque no es por ahí, es un análisis crítico, muchas veces las instituciones universitarias que reciben grandes presupuestos o que tienen grandes presupuestos son las instituciones privadas, ¿no? El TEC de Monterrey, la Ibero, etcétera. Y que bueno, no sé si ustedes lo sepan, pero pues precisamente con una serie de políticas públicas que se están desarrollando hoy en día, no sé por qué el TEC de Monterrey o por qué la Ibero reciben presupuestos del Estado grandísimos para investigación, si las universidades públicas, que es en donde se necesita, en donde acceden
la mayor parte de los estudiantes de clase media baja pues, no los tienen, o porque este formato, perdón, para este tipo de instituciones, pero pues es lo que son, este formato de universidades tipo OXXO, ¿no? Que de repente aparecen por todos lados, como las VM, como todas estas universidades patito, que te ofrecen una licenciatura en 2 meses, en 2 años, en 3 meses, en 3 años, y además, si pagas, pues obtienes tu titulito, ¿no? Y eso, digamos, la VM, Tec Milenio, Univa y todas esas son medianamente decentes, pero la oferta educativa universitaria que se ha ampliado, que ha ampliado sus horizontes, sobre todo con antes de la pandemia, toda esta onda de la virtualidad, que es, bueno, es una condición en la que vivimos, pero es la realidad. Hay una serie de instituciones con ínfimos niveles académicos, ¿no? Que además, la verdad, pues entregaban títulos por doquier, únicamente, pues comprándolos. Ya ahora ya no era necesario como antes, porque llegó a suceder, falsificar un título, como te decían, quieres un título, vete a Santo Domingo y ahí te lo venden. Y mucha gente llegó a tener ese tipo de títulos falsos, ¿no? Ahora no, ahora más bien lo compras, ¿no? Esperas 2, 3 años, un par de años, año y medio y tienes tu título, pues, ¿no? ¿Para qué? Pues para ingresar a un ámbito educativo, político, o como algunos, pues para tener un trabajito nada más. Las instituciones políticas y eruditas y eclesiásticas se especializan recíprocamente. No se trata, pues, de una docencia, sino de un sitio particular en una nueva distribución del espacio social, bajo la forma de un retiro relativo de los asuntos públicos o de los asuntos religiosos que también se organizan en cuerpos particulares. Se constituye un lugar científico. Es decir, Desertó nos está hablando, o sea, cada una de estas áreas se especializa y dentro de esa especialización también se constituye un lugar que le podemos llamar científico, un lugar para los debates científicos. La ruptura que hace posible la unidad social destinada a convertirse en la ciencia no indica que se está llevando a cabo una nueva clasificación global. Esta ruptura nos señala, pues, en su aspecto externo, un lugar que se enlaza con otros en un nuevo conjunto y en su aspecto interno, el establecimiento de un saber que no puede separarse de una institución social. Es decir, los lugares científicos, los espacios científicos están anclados a una institución social, en este caso, centros de investigación, centros universitarios, los laboratorios de las universidades, obviamente las mismas universidades. Este modelo original se encuentra posteriormente en todas partes, se multiplica bajo la forma de subgrupos o de escuelas. De aquí la pertinencia del gesto que circunscribe una doctrina gracias a una base institucional. La institución social, una sociedad de estudios, por ejemplo, queda como la condición de un lenguaje científico. La revista o el boletín, continuación y equivalente de las correspondencias de antaño. A partir de los observadores del hombre del siglo XVIII hasta la creación de la sexta sección de la Escuela Práctica de Altos Estudios por la Escuela de los Anales en 1947, pasando por las facultades del siglo XIX, cada disciplina conserva su ambivalencia de ser ley de un grupo y la ley de una investigación científica. La institución no da solamente una base social a una doctrina, también la vuelve posible y la determina subrepticiamente, sin que sea la causa de la otra. No nos cansaríamos de invertir los términos. La infraestructura se convierte en la causa de las ideas si suponemos que no cambia entre ellas el otro tipo de relación que estableció el pensamiento liberal cuando otorgó a las doctrinas la dirección de la historia. Bien, yo hasta aquí me quedaría, es decir, y por eso se los mencionaba hace rato, ustedes como universitarios, ustedes como estudiantes, una institución que forman parte de una
además pues de una disciplina bastante sui generis, bastante moderna, por así decirlo, pertinente, que entremezcla conocimientos, que apuesta a una formación multidisciplinaria, pues evidentemente al ser reciente, pues también está creando estos grupos, está creando estos espacios, está creando este lenguaje, está creando estas condiciones para que se les permita hablar, ¿sí? Para que se les permita tener un lenguaje científico propio de la multiculturalidad. Es decir, prácticamente lo que quiero con esto ir cerrando esta parte es casi una invitación a ustedes como estudiantes a decir, ok, pues bueno, hay una serie de intereses que comparto con esta colectividad de estudios multiculturales. Vamos a organizarnos, vamos a organizar un grupo, vamos a organizar unos estudiantes y vamos a publicar algo, vamos a hacer una revista, vamos a organizar un coloquio, vamos a acercarnos con los profesores y vemos qué se puede hacer dentro del CEPIN, dentro del Multidimensiones, dentro del EMIA. Tengo una serie de preocupaciones que me gustaría externar porque soy parte de esta colectividad, porque soy parte de este grupo, porque estoy buscando mi voz, ¿sí? Las preocupaciones, estoy seguro y estoy totalmente convencido que las preocupaciones, que las ideas que ustedes traen, las inquietudes que ustedes traen, que puede ser que parezcan que nada más son de ustedes, les aseguro que se pueden compartir o que comparten horizontes de expectativas con otros de sus compañeros. Entonces, a mí lo que me agrada de esta lectura y a donde quiero llevar esta reflexión final antes de cerrar la clase es que hay, a pesar de toda esta crítica, hay un llamado de atención de Michel Desserteau a nosotros como estudiantes, como académicos, como interesados en decir, hey, ojo, estas son las condiciones, estas son las posibilidades, estas son claro, las critica y las desmantela, pero estas mismas nos permiten hacer otras cosas. Y yo como un colega de ustedes les diría, pues, compartamos esfuerzos para buscar abrir más espacios, abrir estos espacios para que nuestra voz, nuestras inquietudes se escuchen, ¿sí? Para que nuestras reflexiones, que puede parecer a lo mejor para alguno todavía nada más son de ustedes y nada más las escriben para ustedes, no, son preocupaciones también de otros más, ¿no? Y que van desde las preocupaciones propias de un estudiante pasando las situaciones de la pandemia, etcétera, hasta preocupaciones por otra problemática de la realidad. Pero eso nos une como comunidad. Seamos una comunidad universitaria, seamos una comunidad multiculturóloga, seamos una comunidad que busca su voz, que busca expresar los problemas que acontecen en su realidad, las inquietudes que hay a su alrededor, los problemas sociales que identifican, sus preocupaciones personales, porque si no lo hacemos nosotros en esta comunidad, ¿en dónde otro lado lo van a encontrar si no es aquí? Por eso, aunque Sergio lo decía de manera, quizás no lo quería decir de esa forma, de esta idea que nos imponen en casa de que la universidad es nuestra segunda casa, la escuela es nuestra segunda casa, pues no, digo, o sea, no es solamente nuestra casa, sí ese espacio en el que podemos encontrar a otras personas, a otros loquitos como nosotros, a otros curiosos como nosotros, para apropiarla, para buscar nuestra voz, para externar nuestras inquietudes, para externar nuestras ideas. Si no es ahí, ¿en dónde lo vamos a hacer? Si no aprovechamos la institución pública, si no aprovechamos las lecturas, si no aprovechamos los recursos que nos da, los congresos, etcétera, ¿dónde más? ¿En dónde lo vamos a encontrar? ¿En la Casa de la Cultura? Pues no, ¿verdad? Por eso, para cerrar esta sesión, mi invitación es a que hagamos un esfuerzo por hacer una comunidad, ya no solamente universitaria, sino una comunidad multiculturóloga. De mi parte sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, comentario. No, porque no, entonces
están claras tus ideas. Muy bien. Pues nos vemos en la siguiente sesión, mañana. Y bueno, hoy hay una actividad por si quieren seguirla. Van a participar algunos de sus compañeros. Y es también una invitación a hacer estos esfuerzos para seguir desarrollando actividades como la que tendremos al rato, que además es una invitación también a ser parte de una comunidad académica. Bueno, que tengan buen día. Hasta luego. Bye. Gracias. Buen